A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Eran dos seres muy distintos. El uno, un hombre entrado en años. El otro, un borrico de ojos tiernos y gestos mansos. Y se hicieron grandes amigos. El borrico se llamaba Platero y el hombre, Juan Ramón Jiménez. Pero aquella fraterna amistad la cortó la parca. Y un día, aquel borrico ya no volvió a trotar más. Entonces Juan Ramón, el poeta, le escribió un libro en el que le dijo: Dulce Platero, trotón, burrillo mío que llevaste mi alma tantas veces por aquellos hondos caminos de nopales, de malvas y de madreselvas. La vida del poeta, que había sido fácil por aquello de pertenecer a una familia poderosa, también recibió mordiscos cuando enfrentó al mundo despiadado de los artistas. Y dos de ellos, muy famosos, se burlaron de su largo canto al borrico y le escribieron un telegrama que decía: Te felicitamos por tu Platero y yo. Es el burro más burro de todos los burros que hemos conocido. El par de guasones que remitían la felicitación se llamaban Luis Buñuel y Salvador Dalí. Y aunque con vocación de poeta puro, Juan Ramón Jiménez emprendió batallas contra Neruda cuando sus seguidores prefirieron al chileno como director de una revista literaria. Entonces al poeta sudamericano lo llamó el gran poeta malo. Gran poeta porque era un poeta grandilocuente y malo por la factura de sus versos, decía Juan Ramón Jiménez, que no se ahorraba enemigos. Ese era Juan Ramón Jiménez, un hombre de corazón enamoradizo y de emociones turbulentas a veces, marcadas por la ternura, pero siempre frágiles. Juan Ramón Jiménez, 2 años después de recibir el Premio Nobel de Literatura, murió un día como hoy, 29 de mayo de 1958. Y desde entonces sigue escribiendo a las ternuras de Platero y las eternas soledades de los poetas. Las principales noticias del día. Titulares. Presidente Lasso aún no descarta la reelección de su mandato. Hasta el momento ninguna candidatura presidencial se ha registrado en el Consejo Nacional Electoral. Nuevo aplicativo de la AMT informa sobre cierres viales. En el segmento de opinión, leyes futuras. En política internacional, otras elecciones. Los editoriales serán de César Ulloa, Elecciones Express, Martín Payares, a Nebot le importa un pepino el país. Noticias del día. Presidente Lasso aún no descarta la reelección de su mandato. El presidente Guillermo Lasso partió a Brasil a tempranas horas de este lunes 29 de mayo del 2023 desde la base aérea Simón Bolívar en Guayaquil. El jefe de Estado anticipó que tras su retorno definirá si va por la reelección o no para las elecciones anticipadas. El primer mandatario ecuatoriano acude a la cumbre de presidentes de América del Sur que se realizará el martes 30 de mayo. Regresará a Ecuador el 31 de mayo. Respecto a su eventual candidatura presidencial, Lasso dijo que ese es un diálogo que debe mantener con el presidente del movimiento CREOS, su directorio y su equipo de gobierno. Espero al regreso mantener esas reuniones para definir claras las posiciones, señaló. Lasso expresó que por ahora su prioridad es la cumbre a la que asistirán 11 presidentes sudamericanos. Trataremos temas incluido el de seguridad que está afectando a otros países como Colombia y Chile, refirió. Lasso comentó que este lunes, tras su llegada a Brasilia, mantendrá una reunión bilateral con el canciller de Perú y el 31 participará en otros 2 encuentros. Sobre el impasse con el país vecino Argentina por la fuga de la exministra María de los Ángeles Duarte, hay alianzas que debemos trabajar por los ciudadanos, comentó. Anteriormente los mandatarios protagonizaron un cruce de mensajes en Twitter debido a la fuga de la exministra. Hasta el momento ninguna candidatura presidencial se ha registrado en el Consejo Nacional Electoral.
En el Consejo Nacional Electoral todavía no se registran ni alianzas ni candidaturas para las elecciones presidenciales y legislativas, aunque 28 organizaciones políticas ya han solicitado la supervisión del organismo para las primarias. El director nacional de organizaciones políticas del CNE, Enrique Vaca, informó este lunes 29 de mayo de 2023 sobre los avances en esta etapa. Desde el 25 de mayo pasado, los partidos y movimientos tienen un plazo hasta el 7 de junio para hacer sus elecciones primarias y desde el 28 de mayo hasta el 10 de junio podrán inscribir sus candidaturas. Vaca consideró que esta situación podría responder a que las tiendas políticas buscan definir alianzas para las elecciones, ninguna de las cuales tampoco se ha inscrito hasta este 29 de mayo. Además de definir un binomio presidencial, las organizaciones políticas deben presentar 274 candidatos a la Asamblea entre principales y alternos. El desafío es armar 35 listas que incluyan a asambleístas provinciales y por las circunscripciones especiales de Pichincha, Guayas, Manabí y del exterior. Para estos comicios se aplicará el voto en plancha, por lo que será clave ubicar en las primeras casillas a los perfiles que más posibilidades tengan para obtener una de las 137 curules del Parlamento. De acuerdo con los registros del Consejo Nacional Electoral, 26 organizaciones políticas en el ámbito provincial y 2 de ámbito nacional han solicitado el acompañamiento técnico y la supervisión para las primarias, que serán para presidente y para asambleístas nacionales. Nuevo aplicativo de la AMT informa sobre cierres viales. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en su enlace semanal Frecuencia Quiteña, dio una buena noticia. Hemos puesto al servicio de la ciudadanía un micrositio dentro de la página www.amt.gov.es, en donde se reportan todos los cierres viales programados que hay en el Distrito Metropolitano de Quito, informó. El primer personero de la ciudad señaló que el micrositio se encuentra en fase de prueba y que se irá afinando con precisión para detallar de manera adecuada a la ciudadanía los cierres viales programados tanto por obras públicas como por eventos autorizados en la capital y las rutas alternativas. Por fecha, por sector, se reportan incluso los que han sido ya terminados o los que están en este momento vigentes, para que usted encuentre cuál es la actividad que se está desarrollando, como por ejemplo mantenimiento vial, dijo. Desde la semana anterior se puso en funcionamiento este aplicativo, el mismo que se va a monitorear para que la información esté actualizada, que las vías con cierres estén claramente definidas, como el caso de calles con el mismo nombre por diferentes motivos. El alcalde sugirió que la ciudadanía utilice esta herramienta, por ejemplo, que la revise los domingos para conocer cuáles son los cierres viales programados para la semana y definir sus trayectos. Entrevista del día. En Radio Sucesos la mañana de este lunes estuvo Fausto Camacho, experto electoral, consultor internacional en política y elecciones, para hablar acerca de las garantías mínimas para la próxima jornada electoral. Escuchemos lo que dijo. Usted menciona que sería un error unir estas elecciones. Hay quienes dicen, bueno, es algo práctico porque así los ecuatorianos no tendrán que ir 2 veces a mes seguido a las urnas y se ahorraría dinero. ¿Usted por qué cree que esto sería un error? Mire, no, por una sencilla razón, exactamente la misma por la cual creíamos y seguimos creyendo que fue un error el unir la consulta popular y las elecciones de medio periodo o de gobiernos autónomos descentralizados la vez pasada. ¿Por qué? Porque los electores finalmente no tienen la capacidad, porque están atibolados en ese caso, de 8 temas distintos, más elegir a los concejales, más elegir al alcalde, al prefecto y a las juntas parroquiales. Demasiados elementos para decidir. Aquí va a suceder algo similar, pero agravado por una cuestión adicional, pues. Usted tiene 8 días de campaña para conocer a los candidatos, sus propuestas del presidente, sus propuestas, lo de Díaz Unido, y en el caso de la ciudad de Quito, pues el tema de la prohibición de la minería en el noroccidente. Entonces resulta que los votos en esta ocasión, igual que en el anterior, terminarán siendo básicamente emotivos y poco racionales. Es decir, poco
nacidos de una reflexión y de una comprensión de los contenidos de qué significa dejar el petróleo bajo suelo en el ITT. ¿Y qué significa? Pues la prohibición de la minería metálica en el caso de el noroccidente de Pichincha, del Chocó andino, básicamente las parroquias de Pasto, Gualea, Nanegal, Nanegalito, si no me equivoco, y algunas más, probablemente. Y entonces, efectivamente, al mismo tiempo tenemos que estar averiguando quiénes mismos son los candidatos a diputados y cuáles mismos quedan en la presidencia de la República. Pero difícilmente vamos a poder, digamos, debatir en 8 días. Debatir me refiero a que la sociedad en su conjunto está preocupada de confrontar la propuesta del partido A con el B, con el C y con el D. Y simplemente, pues, me gusta el del A y voto por el A porque me gusta. O porque es la continuación de lo que fue antes, o porque es lo contradictorio del que es ahora, o del que fue antes, cualquier elemento que no es un elemento de mayor racionalidad. Eso lo que termina sucediendo es que hay elecciones, pero hay una baja de la calidad del debate democrático. Bueno, eso es interesante. Ahora también está en los ciudadanos la obligación de informarse, ¿no? De ver qué candidatos están, qué opciones tiene, qué nos ofrecen, porque digo también, si bien el voto es obligatorio, pero también debería ser una obligación de cada uno enterarnos bien quiénes van a administrar nuestro país, ¿no? Bueno, sí, pero en 8 días, porque además está solamente permitido que haya pauta en los medios de comunicación durante 8 días. Claro. Entonces, resulta un poco difícil, pero además, ¿cuáles 8 días? Los 8 días anteriores al día del sufragio. O sea, realmente creo que se pudo haber hecho un esfuerzo para que la campaña sea de 15, y con lo cual no digo que ya se resolvía que el voto iba a ser informado totalmente, pero se abría un poco más de esta posibilidad, en detrimento, por ejemplo, de mes y medio entre primera y segunda vuelta, que no hay razón, desde mi perspectiva, que obviamente podían acortarse tiempos o hacerse lo que se hizo pues en el caso de la inscripción de candidaturas y de la democracia interna. Mire, la democracia interna en el calendario propuesto inicialmente en 2 días hubiera terminado. Ya deberían haber estado seleccionados todos. Está ampliada hasta el 7 de junio. En buena hora, digo yo, que se encontró esta alternativa. Igual pudo haberse encontrado una alternativa para no producir la afectación al derecho fundamental de elegir y ser elegido, porque elegir y ser elegido parte también de otro concepto, del voto informado. También en Radio Sucesos estuvo Natalie Pernet, ella es abogada, y estuvo para hablar acerca de la participación política de la mujer. Veamos la nota. Bueno, primero empezar diciendo que soy una de las abogadas que presentó el recurso subjetivo ante el Tribunal Contencioso Electoral. Lo hemos hecho con una red de compañeras de distintos movimientos, de distintos colectivos, y a mí la verdad me llena cuando las mujeres nos unimos, porque de verdad que unidas somos imparables. Hemos trabajado a lo largo del feriado en la recolección de las firmas, en compañeras con absoluto conocimiento del manejo electoral, haciendo el recurso, otras haciendo el tema comunicacional, otras en la recolección de firmas. Inclusive el día sábado nos dijeron que había que volver a completar el recurso porque algunas firmas no eran válidas. Nuevamente, entre sábado y domingo, otra vez las firmas. Ayer se ingresó porque lo positivo y a la vez lo negativo del tema electoral es que es una justicia un poco rápida. Entonces, los términos caminan rapidísimo. Y bien, esta semana ya tendremos probablemente la fecha de la audiencia. Estamos analizando con colegas muy reconocidas, constitucionalistas y demás, ver si cabe una acción constitucional. Milton y Vero, siendo conscientes que probablemente no vamos a lograr que para estas elecciones haya una reversa en lo que sin sustento el Consejo Consultivo del CNE ha resuelto.
pero sí sentando un precedente, porque la reforma al Código de la Democracia del año 2020 fue absolutamente clara y señala que debe haber paridad, es decir, 50-50 en las siguientes elecciones. Estas, hasta donde yo entiendo, y creo que la ciudadanía entera entiende, son las siguientes elecciones. No son elecciones excepcionales, son nuevas elecciones. Sí, son elecciones excepcionales, pero son nuevas elecciones. Son las siguientes. Es decir, no exime la urgencia ni lo atípico, pero está en la Constitución. Y en el artículo que el presidente de la República activó para disolver la Asamblea y por lo tanto activa unas nuevas elecciones. Así es, entonces la ley es clara. O sea, lo anticipado no le quita... lo legítimo. Exactamente. Lo anticipado no le quita lo legítimo. Lo anticipado lo que sí nos hace es develar, es desnudar que los partidos políticos realmente no cuentan con nosotras en sus estructuras. Entonces, mira, ¿esto cómo sucedió? Porque son empresas electorales netamente, no tienen preparación. Debe ser por eso, porque, perdón Natalie, pero tú mencionas algo importante, lo decidió el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo, por más que reúna a las organizaciones políticas y a la autoridad electoral, puede saltarse la norma. No puede saltarse la norma. Obvio. Porque para algo está la Constitución, porque si así fuera, todos los consejos dirían, bueno, juntémonos y que la Constitución sea tabla rasa. Aquí lo que hay que entender es que esto les sorprendió a todas las empresas electorales, como tú muy bien lo has dicho, Milton, les sorprendió. ¿Y qué fue lo primero que hicieron estos señores con toda su influencia y su poder? Empezar a llamar al Consejo Nacional Electoral, decirle a la presidenta del Consejo Nacional Electoral que ahorita no tienen ni tiempo ni cuadros para estar haciendo caso a estas cosas, probablemente a estas cosas de las feministas, ¿no? Porque poner mujeres en la lista se ve como un atropello cuando es una conquista. ¿Y qué fue lo primero que exigieron? Que por favor el requisito de la paridad se dé de baja. Es decir, dentro de esta excepcionalidad, dentro de esta urgencia, lo primero que va en menoscabo, una vez más, son los derechos de nosotras. Y yo escuchaba y veía muchísimos comentarios de personas, líderes de opinión, que hablaban acerca de la capacidad y la calidad de representación. Y yo creo que eso es una condición sine qua non, es decir, la condición básica que debemos exigir de quien sea que se ponga a postularse para el cargo que sea. Puede ser para conserje del edificio, tiene que tener calidad y capacidad para hacerlo, ¿no es cierto? Lo mismo para las autoridades. Entonces, que me vengan a decir que las mujeres tenemos que estar ahí por capacidad, por supuesto que sí, señora, pero cuando nos den acceso, y eso es lo que no hay. O usted ha visto una presidenta, porque la única que yo conozco no duró ni 48 horas por ser mujer, y le dieron de baja. ¿Usted ha visto que a las prefectas o a las viceprefectas que han llegado al poder les hayan dado voz y voto? No les han dado, justamente porque antes de la reforma de la ley solamente nos utilizaban para llenar la papeleta y luego te ponían a una persona que tenía que hacer tu trabajo, y eso es una realidad. Hay infinidad de demandas presentadas. Cuidado, estimados amigos, mucho cuidado con los chimbadores. En un país como en el Ecuador, en que la democracia es frágil y escasa, el acto de votar es, en muchísimos casos, la única participación práctica, efectiva, en los procesos democráticos. Por lo tanto, desperdiciar los votos es aquí imperdonable. Y una forma muy frecuente de desperdiciar los votos es votando por chimbadores. Hay básicamente dos tipos de chimbadores. Uno es el que, por cándido o por iluso, cree que va a dar una gran sorpresa y lanza su candidatura sin tener ni la más mínima posibilidad de ganar y queda último o penúltimo. El otro tipo de chimbador es el que se lanza o lo lanzan con el propósito deliberado de que le quite votos a un candidato que sí tiene posibilidades de ganar para beneficiar a un tercero. El correísmo es especialista en esas maniobras. ¿O no recuerdan la cantidad de partiditos y grupitos que han surgido en estos 15 años como sucursales del correísmo? En su momento eso fue Avanza. Hubo otro que se llamaba Centro Democrático y otros más. Ahora, en vísperas de las elecciones, no les quepan dudas de que aparecerán chimbadores, de los ingenuos que creen que pueden dar la gran sorpresa y de los que, sabiéndolo o sin saberlo, serán candidatos para restarle votos y tal vez dejar fuera de la segunda vuelta a algún candidato con opción verdadera. Y ahí hay que ponerle especial atención al dúo Correa-Nebot, porque, no seamos ingenuos, ese pacto tiene ya
varios años, 15, y no se ve un motivo para que haya terminado por ahora. Entonces, podría presentar el pacto Correa-Nebot algunos candidatos, uno o varios, con cualquier etiqueta, para que le quiten votos a los candidatos que tengan opciones de derrotar al correísmo. ¿Será eso el señor Jan Topic, como tanta gente ya lo sospecha? ¿O el señor Daniel Noboa? No lo sé, no puedo afirmarlo, pero creo que todos tenemos que estar atentos. Cuidado con los chimbadores. Gracias, buenos días. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. En todos estos días hay noticias verdaderamente importantes que vale hacer comentarios. El señor presidente de la República, utilizando sus facultades constitucionales y frente a los planes de desestabilización política, no solamente del gobierno, sino también del país, decidió utilizar un mecanismo en la Constitución vigente que se denomina la muerte cruzada, de tal manera que está disuelto la Asamblea Nacional y nos vamos a elecciones de nuevos asambleístas, de nuevo presidente y vicepresidente de la República. Pero en el interín hay como cerca de 6 meses que el presidente va a gobernar sin la Asamblea, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué se pudiera hacer en estos 6 meses? Y sobre esto voy a hacer un comentario independientemente que el proceso electoral está complejo y en otra oportunidad charlaremos sobre el particular. Pero naturalmente la situación es compleja en el Ecuador, en el campo político, muy, muy compleja. Y esperamos, como alguna vez les dije, queridos amigos, que hay que saber votar. Pero en todo caso, ¿qué es lo que puede hacer el presidente? Puede emitir leyes económicas, por ejemplo, pero con la autorización de la Corte Constitucional en vista de que está disuelto la Asamblea Nacional. Y ya el presidente mandó un proyecto de ley que es de reforma tributaria que fue enviado oportunamente a la Asamblea Nacional. Entonces la Corte está estudiando y yo creo que va a dar la autorización porque no viola ninguna norma constitucional. Y sobre ese proyecto de ley y su contenido ya lo dijimos, pues hicimos comentarios la semana pasada, si mal no recuerdo. El otro proyecto que acaba de enviar el presidente, que es interesante y muy acertado, es una ley de creación de zonas francas, fundamentalmente zonas francas. En muchos países del mundo y en América Latina se han creado y han dado un extraordinario resultado. ¿En qué sentido? En el sentido de que se aceleran las inversiones, especialmente la inversión extranjera. Y yo creo que eso va a pasar en el Ecuador también en el momento que entre en vigencia. El contexto, el texto de este, o el contenido de este proyecto de ley, de acuerdo a lo que ha dicho el ministro de la Producción, igual que el ministro de Finanzas, son estímulos tributarios sumamente importantes. Por ejemplo, ¿cuáles? En impuestos indirectos. Si hay una calificación de una zona como zona franca, autorizada por el gobierno nacional, y uno entre empresario nacional o internacional decide establecer una empresa para producir bienes y servicios para exportación, escúcheme querido amigo, para exportación, y es calificado pues esa firma para que esté en la zona franca por parte del gobierno nacional, sencillamente comienza a hacer la producción de bienes y servicios y hay los siguientes estímulos en materia de impuestos indirectos. De repente pues esa empresa, como suele ser pues en forma general, tiene que importar insumos para utilizarlos en el proceso de la producción de bienes exportables. Y esos impuestos tienen que ver con los impuestos arancelarios. Luego también tiene que pagar el impuesto IVA y otros impuestos más, ICE, etcétera, dependiendo del tipo de bienes que se importa para fines del proceso productivo en la zona franca que vaya hacia la exportación. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque muchas veces tratando de otra serie de temas en este mismo programa habíamos dicho que Ecuador no puede exportar impuestos, no puede. Y en una zona franca sencillamente la idea es de eliminar esos impuestos indirectos porque el producto o el servicio que se produce en esa zona franca va a la exportación, ganando más mercados y compitiendo mejor
porque no tiene la carga tributaria. Pero aparte de eso hay un estímulo, según el contenido del proyecto indicado por los funcionarios públicos ya mencionados, impuesto a la renta, impuesto a las utilidades. Más o menos por 10 años, sencillamente no habrá impuesto a las utilidades, y después de eso habrá una reducción del impuesto a utilidades. Estímulos tributarios realmente muy importantes. En buena hora, yo creo que eso no es inconstitucional y la Asamblea la Corte Constitucional va sencillamente a aprobar. Y por lo tanto tendremos ese proyecto de ley en vigencia en unos días que la Corte pues decide su autorización. Pero ¿qué más de eso puede hacer el presidente en estos 6 meses que va a gobernar sin que haya o esté disuelta la Asamblea Nacional? Pues bien, yo digo que hay una serie de temas importantísimos que el presidente debe aprovechar. En primer lugar está pues las reformas al sistema de pensiones y al sistema a la reforma del sistema de seguridad social. Y fundamentalmente dentro de eso el sistema de pensiones. Habíamos dicho algunas veces que sencillamente la situación financiera de ese sistema de pensiones sencillamente está debilitándose cada vez más. Y no alcanzan los ingresos, sea de las contribuciones de los patronos, las contribuciones de los empleados, y la poca contribución que hace el gobierno, que a veces se atrasa en el pago al Seguro Social ecuatoriano, sencillamente no alcanza para pagar a los jubilados. Todavía alcanza, pero las reservas y el patrimonio se están reduciendo. Por lo tanto, esta es una tarea importantísima que el presidente debería enviar a la Corte como proyecto de ley para su estudio y su aprobación. Ya el presidente, sencillamente, ustedes recordarán, amigos, que el presidente nombró una comisión presidida por un buen economista de experiencia internacional, como el señor Augusto de la Torre, ha adelantado muchísimo con su grupo de trabajo. Y yo supongo que una semana o 2 semanas más estará dando un informe al presidente sobre las realidades de esta materia que estoy comentando y presentará un proyecto de ley para que el presidente lo apruebe y lo mande a la Corte Constitucional. Entonces, este proyecto es enormemente importante, señor. ¿Para qué? Para darle sostenibilidad financiera al sistema de pensiones y al sistema de seguridad social en el país. Muchos otros países sencillamente están haciendo reformas al sistema de pensiones porque también enfrentan problemas financieros como nosotros enfrentamos con este sistema, que es el sistema de repartos, ¿sí? Entonces, ese es otro proyecto de ley que el presidente debería sencillamente enviar en 1 o 2 semanas, una vez que ese grupo de trabajo que nombró el presidente le dé el informe correspondiente. Pero aparte de eso, también tenemos, ¿cuál es el tema? El tema que tenemos otra ley, que es las reformas al mercado laboral. Hay nuevas formas de contratación, que la nueva tecnología que sigue en marcha está sencillamente sugiriendo que hay que hacer la reforma. ¿Por qué? Porque sencillamente si no hay una reforma para dar cabida a nuevos tipos de contratos por horas, etcétera, 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 sencillamente no habrá suficiente empleo. Habrá empleo por modesto, pero se necesita empleo adecuado, trabajando 8 horas diarias durante 40 horas semanales y pagando lo mínimo. Entonces la reforma laboral es necesaria también, queridos amigos. La reforma laboral es también necesaria y urgente, y ojalá que el presidente lo envíe. Es posible que eso haya un conflicto porque muchos sindicalistas han dado su opinión que sencillamente no conviene ciertas reformas que el gobierno puede estar pensando. Pero amigos, la tarea aquí importante es empleo, empleo, empleo. Pero aparte de ciertas leyes y otras leyes que son necesarias, ¿qué acciones más puede tomar el presidente sin necesidad de una ley o sin necesidad de ir a la Corte Constitucional? Al Ecuador hay 2 problemas que interesan a los ciudadanos, aparte del empleo, el escaso crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hay sencillamente, ¿qué cosa? La corrupción. Y el otro tema, la inseguridad. De tal manera, amigos, que sobre estos 2 temas vamos sencillamente a tratar la próxima semana. Corrupción y seguridad ciudadana. Gracias, mis amigos, por estar con nosotros. Nos volveremos a ver la próxima semana. Gracias. Global Hoy con Alan Carney. Otras elecciones.
La segunda vuelta en las elecciones para la presidencia de Turquía se celebraron el día de ayer y como se comentara al concluir la primera, el presidente Erdogan, en funciones desde hace 21 años y cuyo mandato queda extendido por 5 años más, habrá gobernado Turquía para cuando termine ese periodo tanto tiempo como Kemal Atatürk e İsmet İnönü, los fundadores de la Turquía moderna, juntos. Su cuarto de siglo ha marcado un muy significativo retroceso desde la perspectiva del laicismo a una sociedad confesional en un retorno a un islamismo radical utilizado muy bien por Erdogan, tanto para construir su proyecto político como para mantenerlo, apelando al profundo conservadurismo de su base electoral, aunado a su panturanismo, un guiño al pasado imperial otomano del que el presidente Erdogan es profundo admirador y en su fuero interno restaurador. Plutarco, el gran historiador, si tuviese que escribir otras vidas paralelas, sin duda emparejaría por un lado a Erdogan y por otro a Putin, dadas las similitudes en sus carreras. Ambos gobiernan desde el nuevo siglo y milenio, ambos se ven a sí mismos como figuras providenciales que tienen una misión casi mesiánica, el restaurar pasadas glorias imperiales, autoritarios como corresponde a tales roles, intolerantes con la oposición, perseguida por cualquier medio y reducida al silencio de la cárcel o el exilio. Si Putin se ha erigido en un nuevo zar, Erdogan será el nuevo califa. Curiosa la persistencia, tanto temporal como espacial, del césaropapismo bizantino que aúna en sus figuras el poder político y el religioso dentro de un concepto de poder absoluto e indiscutible. El 40% de la población en Turquía, unos 37 millones, nunca han conocido otro gobierno, siendo Erdogan para ellos una omnipresente figura, alguien que siempre ha estado ahí. La primera vuelta lo había dejado a muy poca distancia de ganarla y las perspectivas de su contendor, a 5 puntos tras suyo, nunca fueron muy halagüeñas, habida cuenta que quien se ubicó en el tercer lugar proviene de un grupo político aún más extremo en su nacionalismo que el propio Erdogan. Creer que ese voto se podría derivar a quien se presentó como el candidato democrático, tolerante y centrista era evidentemente una ilusión. Además, en la segunda vuelta se mantuvo el elevado índice de asistencia a las urnas de la primera, con más de 50 millones de votantes, el 85% del padrón electoral. La diferencia se mantuvo en torno al 5% a favor de Erdogan. La oposición ha denunciado numerosas irregularidades en los comicios que pueden haberse producido, pero que no alterarán la proclamación de los resultados. Internacionalmente, numerosos jefes de Estado han expresado ya sus felicitaciones al presidente reelecto y el presidente Biden lo ha hecho prontamente, expresando su deseo de que Turquía mantenga sus compromisos como miembro de la OTAN. Las expectativas futuras en lo que se refiere al respeto a las libertades y derechos son, por decirlo menos, sombrías, sobre todo en cuanto al espinoso asunto de la población de etnia kurda, no turca, que representa entre 15 y 20 millones de personas, al menos el 20% del país, que han sido históricamente vistos como ciudadanos de segunda clase, no solo en Turquía, pues Siria e Irán los ven como una amenaza,
e Irak, en el gobierno de Saddam Hussein, llevó adelante una política genocida contra el pueblo kurdo, masacrando a la población con el uso de gases. Erdogan amenaza desde ya medio año con un ataque militar contra los enclaves kurdos en el norte de Siria, para el cual obtuviera en sus encuentros con Putin un informal acuerdo de manos libres para su propia operación especial. Las relaciones con Europa tampoco se verán mejoradas y es presumible que se mantenga el veto turco al ingreso de Suecia a la OTAN, sin concesiones gravosas a Turquía, tanto en términos de tolerancia a sus autoritarismos y ataques a la oposición, como persecución a las organizaciones kurdas en el exilio para la extradición de sus líderes. En la particular manera de interpretar la democracia como el ejercicio de un poder ilimitado por la mayoría, la oposición, como lo ha sido en el pasado, será irrelevante, situación muy preocupante de cara a un agravamiento de la economía, a menos que se adopten urgentemente unas medidas de disciplina fiscal que Erdogan, al menos de cara a la campaña electoral que ha concluido, nunca aceptó por su costo político. Ningún impuesto es peor para los empleados y trabajadores de un país que la inflación. En Turquía, esta ronda el 85% interanual, o sea, el 7% mensual. Comparativamente, Ecuador mantiene una inflación del 4% anual. El mismo domingo, al otro extremo del mar Mediterráneo, nunca mejor dicho que de Algeciras a Estambul, en palabras de Serrat, se han dado en España elecciones municipales y de parlamentos autonómicos, una especie de abreboca preliminar para las elecciones generales que acaban de ser convocadas anticipadamente por Pedro Sánchez para la renovación parlamentaria. Las elecciones han ratificado las tendencias que se habían dado en procesos previos, que mostraban erosión en el PSOE y sus aliados, así como el colapso del único movimiento que buscó ubicarse en el llamado centro político, Ciudadanos. Para todos los fines prácticos, desaparecieron del escenario electoral. Cosa parecida aconteció con Podemos, que, fraccionado por sus líos internos en dos corrientes, no llegó a ninguna parte, logrando apenas sobrevivir con el 3% del voto. El Partido Nacionalista Vasco pagó un alto precio por su apoyo al gobierno socialista de Sánchez, con el importante crecimiento de Bildu, que se ha convertido en una fuerza política de primer orden en el País Vasco. Es posible que los resultados de estos hubieran sido aún mejores si los terroristas de ETA, que fueron incluidos en sus listas y a los que debieron retirar, no lo hubieran sido. No deja de alarmar y llamar la atención que un grupo violento que impuso durante años un régimen de terror, secuestros y asesinatos brutales, tan bien descrito por Aramburu en su novela Patria, obtengan tanto respaldo en la población. Otra muestra de polarización social y política que en el caso de España se ratifica con los resultados de Vox, el partido de la ultraderecha española, cuya presencia se ha consolidado significativamente. El PSOE ha caído al 28% del voto, castigando duramente la gestión de Pedro Sánchez. Sus resultados en Madrid, Valencia y Sevilla han sido desastrosos, mostrando muy inciertas perspectivas para el partido en las elecciones generales. Lo contrario acontece con el PP, que se posiciona como la principal fuerza en el país con el 32% del voto. El liderazgo de Feijóo en el país, de Ayuso en Madrid y de nuevos liderazgos en otras plazas
muestran a un partido bien dirigido que, salvo alguna circunstancia inesperada, está encaminado a una clara victoria. Demasiadas alianzas equívocas con partidos antisistema y antidemocráticos han minado a Sánchez, restándole credibilidad y sobre todo autoridad, al vérsele dispuesto a pagar cualquier precio por permanecer. Muchos de sus propias filas o se han ido a otras tiendas o se han quedado en casa ya sin ilusiones. El error se entiende y hasta se perdona. La vanidad y las veleidades nunca. Muchas gracias. Editorial. Elecciones Express, artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. ¿En qué momento todo se fue al diablo? En el mismo instante que aceptamos la ley del mínimo esfuerzo, se naturalizó la viveza criolla y un grupo de capataces hicieron de los partidos políticos mecanismos de ascenso económico. Los pocos buenos se fueron. ¿Cuándo sucedió? Desde siempre, porque la república nació chueca, excluyente, indolente, incolora. ¿En qué momento se exacerbaron los vicios? En la mezcla de caudillismo, populismo y testaferrismo de las élites en el poder. ¿Cómo podemos enderezar el árbol torcido? Con un baño de verdad al costo que sea y con la voluntad plena de dialogar para aterrizar en propuestas. ¿Quiénes pueden propiciar un nuevo espacio? Los sectores con mayor aceptación y credibilidad: universidades, sociedad civil e iglesia. Esto significa que los partidos políticos y el poder económico deben escuchar, aprender, asumir errores y dar paso a un nuevo modelo en el cual se impulsen los intereses nacionales y no la supervivencia a costa del Estado por parte de varios grupos. El riesgo de no hacer nada nos conduce a tocar el fondo de la quebrada, ahora investida de autoritarismo de la extrema izquierda y la derecha. Las consecuencias más cercanas son el ahondamiento de la crisis de la democracia en la pérdida gradual de los derechos y las libertades. Ecuador vive un momento crucial, pues las elecciones anticipadas no garantizan que la asamblea que viene sea mejor que la disuelta o la peor de la historia. Las elecciones de la muerte cruzada son varias, y la más esencial, que hay una democracia sin partidos, fatiga cívica y una sociedad que conversa consigo mismo debido al descrédito de las instituciones. De ahí la necesidad de impulsar un proceso sostenido de diálogo, pues los problemas que enfrentamos nos tocan a todos. Inseguridad, violencia, desempleo, desnutrición crónica infantil, migración, ausencia de acceso a los servicios y también muy mala calidad de los pocos que hay. Además de suicidio en los jóvenes como su primera causa de muerte. Es el momento de un gran acuerdo nacional y compromisos definidos por parte de todos los sectores. Esto no se logra rápido, pero debemos iniciar por algo. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. A Nebot le importa un pepino el país. Martín Pallares, El Expreso. Ni a Jaime Nebot ni a sus pisapapeles les importa un comino el país. Lo único que les mueve es su incontenible necesidad de retener el poder que los cobijaba y una insaciable sed de venganza con Guillermo Lasso. La demostración de este desinterés es la designación que Nebot hizo de Jan Topic como candidato presidencial. El exalcalde de Guayaquil y hasta hace pocos días principal socio en la estrategia desestabilizadora de Rafael Correa, escogió a Topic porque vio en él al único que puede sacarlo del hueco en el que está y que es capaz de desbaratar la estrategia electoral del anticorreísmo. Con un partido enlodado hasta la nuca por su vergonzosa alianza con Correa en la Asamblea, en el Consejo de la Judicatura, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y sin cuadros con proyección porque ignoró a quienes podían tenerla como Henry Cucalón y Doménica Tabaqui, Nebot decidió que Topic es la solución. Para comenzar, al exalcalde de Guayaquil no le incomodó la hoja de vida de su outsider. Topic tiene un preocupante currículo judicial. De acuerdo a una investigación del portal La Defensa, el candidato de Nebot tiene en la Fiscalía 4 denuncias por intimidación, una por incumplimiento de decisión de autoridad legítima, otra por amenaza de delito que amerita reclusión menor, una por daño a bien ajeno y otra por uso de documento falso.
Una joya. Además, según dicha investigación, tiene un proceso por lavado de activos. Nebot y sus pisapapeles tomaron en cuenta todo esto para considerar lo que para ellos es la solución para el país. No. Tampoco le preocupó al exalcalde su involucramiento en el caso Odebrecht, del que aún quedan cabos sueltos, ni le importó que fue en una cuenta de Topic en el Merrill Lynch que la empresa Glory International, relacionada con Ricardo Rivera, sobrino o tío de Jorge Glass, depositó $13.5 millones. Lo único que movió a Nebot fue su desesperada necesidad de recuperar el poder, que perdió por sus atroces decisiones políticas, y su deseo de partir a las fuerzas electorales que se presentan como una amenaza a sus amigos del correísmo. Ni siquiera el escándalo público que supuso la paliza inmisericordia que Topic le dio a su medio hermano le importó un comino. Nebot sabe que un Rambo no es, ni de lejos, el estadista al que un país decente aspira, pero así todo lo propuso. Martín Pallares, El Expreso. Noticias internacionales. Acuerdo a la vista sobre el techo de la deuda estadounidense. La Casa Blanca y los republicanos están cerca de cerrar un acuerdo que elevaría el techo de la deuda nacional durante 2 años e impondría límites estrictos a algunos gastos no relacionados con el ejército o los veteranos durante este periodo. En una carrera contra reloj, las partes se apresuran a consolidar un entendimiento y ya se empezó a redactar un texto legislativo. Pensé que hicimos progresos anoche. Tenemos que progresar más ahora. Y voy a trabajar tan duro como podamos para tratar de hacer esto. Progresar más hoy y terminar el trabajo. Soy un optimista total. El acuerdo que está tomando forma parece satisfacer ambas partes. Para los republicanos, se reducirían algunos gastos federales, incluso cuando el gasto en programas militares y de veteranos continuaría creciendo, y permitiría a los demócratas decir que han evitado recortes significativos a la mayoría de los programas nacionales, como el de Seguro Social. El impago pone todo eso en riesgo. Los líderes del Congreso entienden eso y todos han acordado que no habrá impago. Es hora de que el Congreso actúe ahora. Es importante subrayar que un acuerdo aún no se ha finalizado y los negociadores demócratas y republicanos continúan regateando sobre detalles cruciales que podrían hacer o deshacer cualquier compromiso a solo una semana de un posible impago. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. En Turquía, los retos tras la reelección de Erdogan. En el poder desde hace 20 años, el presidente Erdogan controlará el país otros 5 años más. Reelegido con algo más del 52% de los votos, estos comicios muestran la fuerte polarización del país. Erdogan ha llamado a la unidad uno de sus grandes desafíos, aunque inmediatamente arremetió contra la oposición, a la que acusó de ir de la mano de los terroristas y de querer imponer una agenda LGBT. Tabii ki fazlasıyla davasından dolayı memnunum. Geri kalan her şey hikaye, önce vatan. La oposición reconoció su derrota, que atribuye en parte a las injustas condiciones del proceso electoral, dado el control que ejerce Erdogan en los medios de comunicación y las instituciones. Yani Türkiye'den çok bir umudum yok. Yani ilk fırsatta yurt dışında bir şeyler bulursam yurt dışına gitmek istiyorum yani. Ben mühendis olacağım ve yurt dışındaki fırsatlar daha iyi. Erdogan tendrá que superar el reto de la inflación galopante y reconstruir las áreas devastadas por el terremoto del 6 de febrero. La oposición teme nuevas amenazas para las libertades fundamentales. Según el Observatorio de Derechos Humanos, Turquía retrocedió varias décadas en materia de derechos humanos bajo la presidencia de Erdogan. En España, Pedro Sánchez adelanta las elecciones al 23 de julio. España celebrará elecciones generales el próximo 23 de julio. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes por la mañana el adelanto electoral, un día después de la derrota de su partido, el PSOE, en los comicios municipales y
Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. Las elecciones del domingo marcaron un giro hacia la derecha en España. El opositor Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo se impuso con rotundidad, haciéndose con el control de la mayoría de los ayuntamientos y gobiernos autonómicos. El adelanto electoral anunciado por Sánchez impactará de lleno la presidencia española del Consejo Europeo, que comienza el 1 de julio. Ucrania intercepta 11 misiles rusos dirigidos hacia Kiev este lunes. Al menos 10 explosiones sonaron en Kiev la mañana del lunes a plena luz del día. Los ataques rusos suelen ocurrir de noche. Miles de residentes buscaban el refugio más cercano bajo el sonido de las alarmas antiaéreas. Sin embargo, el sistema de defensa ucraniano funcionó correctamente a la hora de interceptar el ataque. 11 cohetes fueron detonados. Restos de misiles Iskander derribados podían verse esparcidos por algunas calles de la capital. Las autoridades locales han informado de una persona herida tras los bombardeos. Постійно щось летить, щось бахає десь на вулиці. Просинаєшся вночі та ходиш, не знаю, я ходжу в коридор, щоб не так страшно було. El ataque de media mañana se ha producido tras una noche difícil en la que sirenas de alarma no dejaron de sonar. Según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Rusia lanzó hasta 40 misiles y 35 drones. La inmensa mayoría, asegura, fueron derribados. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo.
Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.